En este vídeo seguimos con la introducción a C# dentro de Unity. Y de nuevo seguimos con los eventos. En esta ocasión veremos los eventos asociados al mouse, al ratón. En primer lugar veremos los eventos más típicos, que son los clics asociados a los botones del ratón. Luego veremos cómo crear un evento de ratón personalizado. Y más tarde veremos eventos asociados a la posición del ratón en la ventana de juego. Y además mostraremos un ejemplo introduciendo el concepto de raycasting, el cual nos servirá para detectar un clic sobre cualquier GameObject que tengamos en nuestra escena de juego. Y ya en último lugar veremos un ejemplo adicional de eventos de ratón asociados a componentes de la UI. En este caso crearemos botones y veremos cómo programarlo para el momento que hagamos clic en alguno de esos botones se desencadene una determinada acción. En concreto lo que haremos es mover un cubo, pero no haciéndolo desde el teclado, sino haciéndolo a través de 4 botones direccionales que tendremos en la interfaz del juego. Al igual que con los eventos de teclado, tal y como vimos en el vídeo anterior, Unity nos ofrece de nuevo la clase input con distintos métodos para capturar los eventos más típicos asociados al ratón. En primer lugar tendríamos el getMouseButtonDown, pasándole como parámetro un entero asociado al botón. Este evento detecta el momento en el cual hemos hecho clic en el botón. En el instante en el que hagamos clic, el evento ya se desencadena. Luego tendríamos getMouseButton, recibiendo de nuevo un entero con el botón. Este evento se lanzará siempre y cuando mantengamos pulsado uno de los botones del ratón, en concreto el botón que le hayamos pasado como parámetro. Y luego ya tendríamos el getMouseButtonUp, de nuevo recibiendo un entero con el botón, y aquí este evento se lanzará siempre y cuando se detecte que hemos soltado uno de los botones del ratón. Y en estos 3 métodos, los botones del ratón se identifican con un número entero. El 0 para el botón izquierdo, el 1 para el botón derecho y el 2 para el botón central. Y aquí abajo tendríamos 3 ejemplos sencillos. Dentro de un update tenemos estos 3 ifs. El primer if devolverá un true en el momento que hagamos clic en el botón izquierdo. En ese instante se mostrará por consola, botón izquierdo del ratón presionado. El siguiente if se evaluará true siempre y cuando tengamos el botón derecho, que se corresponde con el entero 1, mantenido. Es decir, lo estamos pulsando y no lo estamos soltando. Aquí evidentemente si estamos en un update nos mostrará este mensaje por consola en cada frame. Si va a 30 frames por segundo, cada segundo que mantenga pulsado el botón derecho del ratón me mostrará 30 mensajes. Y finalmente en el caso de abajo tenemos el getMouseButtonUp pasándole como parámetro el botón central. Entonces este mensaje por consola se mostrará siempre y cuando hayamos pulsado el botón central y lo soltemos. En el momento que soltemos el botón es cuando aparecerá el mensaje por consola. Y aquí importante el orden de ejecución de estos métodos. Siempre el primero que se va a ejecutar es el getMouseButtonDown, mientras que getMouseButtonUp es el último en lanzarse. Entonces cuando le hayamos soltado es cuando se ejecutará el código asociado a este método. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva para ver la creación de eventos de ratón personalizados. Al igual que lo vimos con el teclado, podemos definir eventos que se activen en función de ciertas acciones que hagamos con el ratón. Esto nos permite que múltiples partes del juego respondan a una misma acción. Veamos primero la clase que tenemos arriba. Lo primero, como siempre, es crear un delegado, en este caso de tipo void, y que no recibe nada. Y luego a través de ese delegado creamos 2 eventos con ese tipo de delegado. A uno de ellos le llamaremos al hacer clic y a otro al liberar clic. Una vez hemos creado los 2 eventos, en el update, siempre y cuando se detecte que hayamos pulsado el botón izquierdo del ratón, en el instante que lo pulsemos, se publicará el evento al hacer clic. Aquí comprobaremos si hay suscriptores y si los hay, se lanza el evento. Y luego en el mismo update, si se detecta
que se ha soltado el botón izquierdo del ratón, entonces se lanza el evento al liberar clic. De nuevo comprobando si hay suscriptores, y si los hay, pues a cada uno de los suscriptores se avisará de que el evento ha sido lanzado. Entonces podremos utilizar en distintas partes del código estos dos eventos para saber si se ha hecho clic izquierdo o se ha soltado el clic izquierdo. Entonces a continuación podríamos crear distintas clases que se suscriban al evento. Aquí tendríamos una clase llamada ejemplo suscriptor ratón, que lo que hace en el onEnable es suscribirse a los eventos al hacer clic y al liberar clic. Al ser estáticos podemos acceder a ellos a través del nombre de la clase, y con el más igual estamos suscribiendo este método al evento. Por lo tanto, siempre que se publique este evento se ejecutará el método al hacer clic. Este método, como ya sabéis, debe tener la misma firma que el delegado. Entonces debe ser de tipo void y además no recibir ningún parámetro. Aquí abajo pues tenemos el método que, como podéis ver, es de tipo void y no recibe ningún parámetro. Entonces siempre y cuando se invoque al método se mostrará por consola clic con el ratón. Y luego hacemos lo mismo con el otro evento. Nos suscribimos al evento al liberar clic a través del método liberar clic, que de nuevo tiene la misma firma ya que utilizan el mismo delegado. Por lo tanto, liberar clic es de tipo void y no recibe ningún parámetro. Entonces siempre y cuando se publique el evento al liberar clic se ejecutará el método liberar clic de esta clase, mostrando por consola liberado clic del ratón. Y luego en el onDisable lo que hacemos es anular las suscripciones a esos eventos a través de menos igual. Entonces lo que sucederá en este caso es que siempre que pulsemos el botón izquierdo se mostrará por consola clic con el ratón, y siempre que soltemos el botón izquierdo se mostrará por consola liberado clic del ratón. Esto es un ejemplo muy sencillo mostrando únicamente mensajes por consola, pero podríamos tener un suscriptor que en el momento que, por ejemplo, detecte ese clic izquierdo, agacha un personaje. Entonces podríamos tener aquí un método que se llamará agacharse, y aquí el código asociado a la acción que permite que se agache el personaje, y por ejemplo, cuando se suelte el botón, que se vuelva a poner de pie. Entonces podríamos tener un método que en vez de liberar clic fuera levantarse, y dentro de las llaves el código asociado que permite que se levante el personaje. Esto permitiría pues que al hacer clic izquierdo, si no lo suelto, se mantendría agachado, y en el momento que suelte ese clic izquierdo se pondría de pie. Y esto evidentemente pues se puede aplicar a todo tipo de situaciones. Y bien, pasemos ahora a ver eventos asociados a la posición del ratón. Para ello tenemos mouse position, la cual me devuelve un vector 3 con las coordenadas X, Y y Z del cursor en las coordenadas de la pantalla. Y aquí es importante señalar que, aunque este tipo de dato contiene los componentes X, Y y Z, la posición del ratón en la pantalla solo utiliza los componentes X e Y, ya que la coordenada Z no representa una profundidad en el espacio 3D. Entonces, por defecto, este valor es 0. Sin embargo, en ocasiones puede que queramos convertir esa posición a una posición en el espacio de juego. Entonces, para ello se utiliza una función específica llamada Screen to World Point. Ahora simplemente nos vamos a quedar con el detalle de que mouse position nos ofrecerá las coordenadas X e Y del punto donde hemos hecho clic en la pantalla. Entonces, si por ejemplo tenemos un update con este if, lo que conseguiremos es que siempre que hagamos clic izquierdo sobre la pantalla, nos muestre un mensaje por consola indicando posición del ratón 2 puntos y concatenado con el vector 3 con las coordenadas de donde hemos hecho clic en la pantalla. Se debe tener en cuenta que las coordenadas 0, 0 las tenemos bajo a la izquierda. A medida que nos desplazamos en la pantalla hacia la derecha, el valor en el eje X aumenta. Y lo mismo sucede a medida que vamos subiendo hacia arriba desde la esquina inferior izquierda. Cuanto más arriba estemos, mayor será el valor en el eje Y. Y antes de continuar, vamos a ver este ejemplo y algunos de los anteriores dentro de Unity. Y para ello he creado esta escena, que en principio tiene la cámara principal, aquí tendríamos una luz, distintos cubos, un suelo y dos GameObject que de momento están deshabilitados para simular botones en la interfaz de juego. Pero bueno, esto lo veremos ya al final del vídeo. Ahora vamos a ir a la main cámara, donde he añadido varios scripts. El primero de ellos es el seguimiento cámara, que lo utilizamos en el vídeo anterior, y lo que permite es que la cámara siga al cubo rojo. Sin embargo, ahora vamos a centrarnos en este script llamado
eventos posición ratón. Haremos doble clic en él y aquí tenemos el ejemplo que hemos visto en la última diapositiva, el cual detectará si hacemos clic con el botón izquierdo del ratón y en ese momento nos mostrará por consola un mensaje indicándonos la posición del ratón cuando hemos hecho clic en la pantalla. Y además tengo 3 ifs adicionales que detectan si he pulsado el botón derecho, si lo he mantenido pulsado o si lo he soltado. Entonces vamos a ejecutar la escena activando este script, mostraremos la consola. Si por ejemplo ahora me dirijo a la esquina inferior izquierda y hago un clic por aquí abajo, me indica posición del ratón en pantalla 27, 32 y 0. 27 es la coordenada en el eje X, 32 la coordenada en el eje Y y 0 la coordenada en el eje Z. Si por ejemplo hago clic aquí, como podéis ver el valor en el eje X es mucho más grande ya que estamos prácticamente al final, mientras que el valor de Y prácticamente no ha cambiado porque estamos bajo de todo. Si subimos arriba a la derecha tenemos dos valores bastante más grandes. Si vamos a la esquina superior izquierda, pues X será muy pequeño, 18, mientras que Y 1082. Aquí por ejemplo si arrastramos esta pestaña de juego un poco a la derecha, ahora la resolución de la ventana de juego ha cambiado. Si por ejemplo hago clic ahora bajo a la izquierda, ahora me muestra las coordenadas en el eje X 12 y en Y a 20. Sin embargo, si me voy ahora a la derecha, en el eje X ahora estoy en la posición 2934, ya que realmente estoy trabajando en un monitor 4K y la resolución de pantalla, pues en este momento es 2953 de ancho por 1097 de alto. Si por ejemplo la dejamos como estaba antes, ahora tenemos una pantalla de 1398 de ancho por 1097 de alto. Entonces si hacemos un clic casi al límite, pues podremos ver que está pues en 1386 y altura 14. Lo voy a dejar como estaba y voy a hacer un clic derecho rápido. Fijaros lo que ha sucedido. Si subo hacia arriba, el primer evento ha sido botón derecho del ratón presionado, pero luego ya botón del ratón derecho mantenido, 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 mantenido. Es decir, aunque haya hecho un clic muy rápido, durante 4 frames ha detectado que tenía el botón derecho pulsado. Entonces esto depende también de la cantidad de frames que esté generando el juego ahora mismo. En mi caso, pues está generando 300 frames por segundo. Si por ejemplo lo limpiamos y hago un clic derecho manteniendo un poco, pues si os fijáis me ha generado ya 38 mensajes del log. El primero es botón derecho presionado, el resto será botón del ratón mantenido, hasta que el último, botón derecho del ratón liberado. Bien, lo voy a parar y vamos a volver de nuevo a la presentación para ver ahora un ejemplo adicional introduciendo el concepto de raycasting, el cual lo vamos a utilizar para detectar cuando hacemos clic en alguno de los game objects que tenemos dentro del juego. Aquí de forma simplificada, lo que hacemos es, al hacer clic en una posición de la pantalla, lanzar un rayo. Entonces a través de ese rayo podemos detectar colisiones con distintos objetos dentro del juego. Y algo importante que debemos tener en cuenta para detectar esas colisiones es que todos aquellos objetos que queramos detectar deben tener un collider o un collider 2D. Este collider lo podemos ver como una malla invisible alrededor del objeto, la cual en este caso la utilizamos para poder detectar un objeto, pero también se utiliza mucho en físicas para determinar el límite físico del objeto. Entonces, a través de la creación de ese rayo y la colisión con los colliders, podemos detectar si hemos hecho clic en alguno de los game objects del juego que tengan un collider. Y para que lo entendáis bien, vamos a ir paso a paso en este update viendo qué hace cada una de estas instrucciones. Primero que nada comprobamos si hemos hecho clic con el botón izquierdo del ratón a través de get mouse button down pasándole un 0. Y luego a continuación creamos una instancia de la clase ray llamada rayo y para ello utilizamos el método screen_point_to_ray y accedemos a él a través de camera.main. Este camera main lo que hace es buscar a través de todos los objetos de la escena un objeto que tenga el componente camera con la etiqueta main camera, que realmente es la cámara que se genera de forma automática cuando creamos una nueva escena. Entonces, a través de esa cámara principal, lo que hacemos es invocar el método screen_point_to_ray y lo hacemos pasándole como parámetro input mouse position.
Esto lo que hace es crear un rayo que parte de la posición de la cámara y pasa por el punto especificado en la pantalla. Entonces se debe tener en cuenta que ese rayo se va a trazar exactamente desde el punto de origen de la cámara hasta el punto donde hemos hecho clic en la pantalla. Entonces a través de esos dos puntos se lanzará un rayo en una dirección en concreto. Como tenemos el origen del rayo, que realmente es la posición de la cámara, y además tenemos una posición en un plano que se corresponde a su vez con la profundidad de la cámara, se puede trazar ese rayo y comprobar si colisiona con alguno de los game objects que están en esa dirección. Entonces realmente al ejecutar este método, Unity está realizando una serie de transformaciones matemáticas. Estas transformaciones toman la posición bidimensional del ratón en pantalla y la proyectan a través del plano de proyección de la cámara para generar un rayo en el espacio 3D de Unity. Y bien, una vez tenemos ese rayo con un origen y una dirección, a continuación creamos una instancia de la clase RayCastHit llamada HitInfo. Este RayCastHit es un struct que nos permite almacenar información sobre esa colisión, sobre ese punto de contacto del rayo con el collider de un GameObject. Entonces lo que hacemos a continuación es invocar al método RayCast de la clase Physics. Este método lo que hace es lanzar ese rayo que tenemos como primer parámetro en la dirección y el sentido que hemos almacenado en la instancia rayo. Entonces al lanzar ese rayo en esa dirección, lo que hace es comprobar si se produce alguna colisión sobre algún GameObject. Si se produce alguna colisión con alguno de ellos, el método devuelve un true. De lo contrario, devuelve un false. Y aquí el out es importante, ya que estamos indicando que la variable HitInfo la estamos pasando como referencia. Esto lo vimos ya hace unos vídeos. Ya que si no lo hacemos de esta forma, como RayCastHit es un struct, le pasaríamos una copia. Y aquí realmente lo que nos interesa es que este método almacene en HitInfo información de la colisión si se ha producido. Por ello, le pasamos la referencia. Entonces, si dentro del método RayCast se realiza algún cambio sobre HitInfo, se reflejará en la variable que tenemos aquí arriba. Y como luego se utiliza dentro del if, pues tendremos almacenado en HitInfo la información de esa colisión. Entonces, siempre y cuando esto sea true, es porque al lanzar ese rayo hemos colisionado con algún GameObject. Entonces la información de esa colisión se almacena en HitInfo. Entonces, como digo, si este if es true es porque el rayo ha impactado con algún GameObject. Pues lo que haremos es guardarnos ese GameObject para mostrar información por consola. Esto lo conseguimos a través de la instancia RayCastHit llamada HitInfo y lo logramos accediendo a la propiedad collider del RayCastHit, la cual contiene el collider que fue tocado con ese rayo. Y a su vez, a través de ese collider, con la propiedad GameObject, obtendremos ese GameObject que ha sido tocado, colisionado a través de ese rayo que hemos lanzado. Entonces tendremos en OBJ el primer GameObject que haya impactado contra ese rayo. Y luego a continuación comprobamos si OBJ es distinto de null. En principio, esta comprobación puede parecer redundante, ya que si Physics RayCast ha devuelto un true es porque ha colisionado con algún GameObject y ese GameObject de la colisión lo guardamos en OBJ a través del collider con el que ha colisionado y accediendo al GameObject. Sin embargo, puede ser útil como comprobación de seguridad para evitar errores en casos atípicos en los cuales el sistema no funciona de forma esperada. Y bien, pero además se podría dar el caso en el cual ese rayo impacte con más de un GameObject y queramos almacenar cada uno de ellos. Ya que, por ejemplo, podríamos tener un juego en el cual disparamos y ese disparo que pueda atravesar una determinada cantidad de GameObjects. Pues para ese caso tenemos el ejemplo de la diapositiva siguiente, en el cual hacemos uso de el método RayCastAll. Este método lo que hace es devolvernos un array de RayCastHit que contiene información sobre cada uno de los colliders que el rayo ha tocado. El primer if es exactamente el mismo, siempre y cuando detectemos que hemos hecho clic izquierdo con el ratón, se lanzará el rayo. Y a continuación, lo que hacemos es crear un array de RayCastHit llamado impactos, asignándole la devolución del método RayCastAll de la clase Physics.
En este caso, como primer parámetro, le pasamos la instancia de la clase Ray, llamada rayo, y luego a continuación matf.infinity. Esto es un parámetro que especifica la longitud máxima del rayo. Al utilizar este valor, lo que estamos indicando es que queremos que el rayo continúe indefinidamente o hasta que deje de encontrar colisionadores. Aquí realmente no tiene un rango máximo efectivo, sino que va recopilando información sobre cada uno de los colliders a lo largo de esa trayectoria. Es una forma de indicarle que encuentre todos los colliders que pueda, hasta el final. Aquí incluso podríamos indicarle un valor numérico con la longitud de ese rayo. Si por ejemplo tuviéramos un arma que tiene un alcance, podríamos sustituir este valor por el alcance del arma. Y bien, entonces, una vez finaliza el método, en impactos tendré un array con los distintos raycast hit que se han producido. Entonces lo recorremos a través de un bucle for each, guardándonos en cada iteración un raycast hit a través del identificador impacto. Entonces de nuevo creamos una instancia nueva de la clase GameObject a través de ese raycast hit con la propiedad collider y la propiedad GameObject. Entonces en cada iteración obtendremos uno de los GameObjects que ha colisionado con ese rayo. Entonces a continuación, una vez tenemos el GameObject, ya hacemos un debug.log mostrando por consola el rayo impactó en ... y luego ya concatenado con el nombre de ese GameObject en la escena, coma, distancia, ... y finalmente impacto distance. Al estar asociado a la cámara principal, nos mostrará la distancia desde las coordenadas donde está esa cámara principal hasta el punto exacto donde se ha producido el impacto dentro de ese GameObject. Y vamos ahora a comprobar el correcto funcionamiento de estos dos métodos dentro de la escena que hemos visto antes. Y para ello volveremos a Unity. Entonces aquí tenemos estos tres cubos. El objetivo es que cuando hagamos clic en el suelo, pues se muestre información del GameObject suelo. Entonces al final lo que se hará es mostrar el nombre que tenemos aquí en la escena. Si hacemos clic en el cubo rojo, se mostrará su nombre, cubo rojo, y así para cada uno de ellos. Entonces primero vamos a ver el ejemplo con el raycast simple y luego ya con el raycast múltiple. Entonces para ello he creado el siguiente script llamado eventos ratón, en el cual he combinado ambos raycasts a través de un booleano. Si abrimos el script eventos ratón, lo que tenemos es un booleano que indicará pues si el raycast es múltiple o no. En principio está false. Esto me sirve para determinar si cuando haga clic en la ventana de juego se va a tener en cuenta el caso de raycast múltiple o no. Y luego en el update he combinado los dos ejemplos de las dos diapositivas. Primero que nada comprobamos si hemos hecho clic izquierdo, luego ya creamos la instancia de la clase Ray con ese rayo y luego ya en base al booleano ejecutamos o el código de la última diapositiva con el raycast all o, si esto es falso, hacemos el raycast simple yendo al else. Entonces aquí utilizamos el raycast normal. Entonces si volvemos ahora a Unity, aquí en este caso tenemos el múltiple raycast a false porque no está activado. Entonces si lo ejecutamos teniendo habilitado este script, ahora al hacer clic, por ejemplo en el suelo, fijaros que me indica has hecho clic en ... suelo, ha detectado una colisión con el GameObject llamado suelo. Si por ejemplo hacemos clic ahí en el cielo, ahora aquí no me marca nada porque no detecta ninguna colisión con ningún GameObject. Si por ejemplo hacemos clic en el cubo rojo, me indica has hecho clic en cubo rojo. Si ahora subo un poco y hago clic en el verde, pues me indica has hecho clic en el cubo verde. Y si ahora intento hacer clic en el amarillo, pues finalmente me indica has hecho clic en el cubo amarillo. Sin embargo aquí, si por ejemplo pulsara en la parte superior del cubo rojo, en realidad el rayo estaría impactando también en los otros cubos y de hecho también en el suelo. Incluso si pulso aquí debería indicarme pues que he hecho clic en el cubo rojo y luego en el suelo. Entonces para que podamos verlo voy a limpiar la consola y habilitaremos el múltiple raycast. Ahora si por ejemplo hago clic en el suelo, me muestra que el rayo impactó en el suelo, pero además me indica la distancia desde el origen de la cámara al tal punto que he hecho clic dentro de las coordenadas de ese plano. Aquí, por ejemplo, pues la distancia sería 3,77. Si lo marco al final, pues la distancia es mucho más grande, 58,62. Pero ahora, si por ejemplo pulso en la esquina inferior izquierda del cubo rojo, fijaros cómo me indica que primero ha impactado en el cubo rojo a la distancia 9,47 y luego ya en el suelo a 10,41.
E incluso si ahora, por ejemplo, pulso en el rojo, intentando pulsar también en el verde, aquí fijaros que ahora me indica que ha impactado con el cubo verde, luego con el cubo rojo y finalmente en el suelo. Lo que sucede es que ahora no lo está ordenando por distancia. Sin embargo, lo podríamos solucionar ordenando este array en base a la distancia a través de system.array, invocar al método short. Lo que sucede es que como este array no es un tipo primitivo, deberemos definir el criterio de comparación. Entonces lo podríamos hacer a través de una función anónima pasándole, pues por ejemplo, impacto 1 e impacto 2. Con esto lo que conseguimos es una función que recibe dos instancias de la clase raycastHit. Entonces a partir de ahí podríamos hacer a través de una lambda impacto 1.distance.compareTo pasándole impacto 2.distance. Entonces se ordenará en base a esta comparación, comparando las distancias entre dos instancias de la clase raycastHit. Entonces siempre que compare dos instancias, irá primero la que tenga una distancia menor. Si quisiéramos ordenarlas de mayor distancia a menor, pues sería tan simple como poner aquí impacto 2 y aquí impacto 1. En ese caso se ordenarían de mayor a menor distancia. De hecho, lo podríamos comprobar con este primer ejemplo. Volviendo a Unity, ejecutándolo, y ahora si por ejemplo ponemos múltiple raycast, al hacer clic en el rojo, lo primero que me ha mostrado es la distancia respecto al suelo, 14,5, luego el cubo verde, 12,38 y finalmente el cubo rojo, 9,33. Si por ejemplo lo apurara para que intentara impactar en los tres cubos y luego en el suelo, por ejemplo aquí arriba, ahora sí, primero me ha marcado el suelo a 17,06, luego el cubo amarillo 15,36, a continuación el cubo verde 12,32 y finalmente el cubo rojo 10,11. Si por ejemplo cambiamos el orden en el compareTo, poniendo aquí un 1 y aquí un 2, al guardarlo nos los mostrará de menor a mayor distancia. Aquí incluso podríamos poner, pues ordenamos de menor a mayor distancia. Si volvemos a Unity y lo ejecutamos de nuevo, ahora al hacer clic en este rojo, por ejemplo, aquí abajo, aquí no me muestra la distancia porque estoy haciéndolo sin el múltiple raycast. Ahora sí, si lo marcamos de nuevo, al hacer clic, me muestra cubo rojo 9,46 y suelo 10,57. Si intentamos que toque los tres, primero tenemos el cubo rojo a 10,11, luego el cubo verde a 12,32, luego el cubo amarillo a 15,36 y finalmente el suelo a 17,06. Si por ejemplo cojo el cubo verde y lo muevo hacia la derecha y ahora hago un raycast, por ejemplo aquí, me marca el cubo rojo y luego el suelo. Si lo subo un poquito más hacia arriba e impacto únicamente en el amarillo, me marcará amarillo y luego el suelo. Cuanto más arriba marque en el cubo amarillo, más lejos estará del suelo. Fijaros que ahora la distancia respecto al cubo amarillo es 16,17 y respecto al suelo es 27,15. De hecho, incluso, si por ejemplo muevo también el cubo rojo un poco a la derecha, aquí realmente la cámara sigue al cubo rojo, si limpiamos la consola y hacemos clic sobre la esquina inferior izquierda del cubo amarillo, podremos comprobar que las distancias van a ser muy similares. Ha impactado en cubo amarillo a 15,65 y en el suelo a 15,86. Voy a dejar la escala como la teníamos al principio. Y para finalizar vamos a ver un último ejemplo. Para ello vamos a volver a la presentación donde veremos un evento al hacer clic en un componente de la UI, de la interfaz gráfica. Entonces aquí vamos a suponer que tenemos un botón en la escena y deseamos que algo ocurra cuando el usuario hace clic en ese botón. Entonces para hacer esto Unity nos facilita un sistema de eventos adicional. Aquí tenemos una clase que tiene declarada una variable pública de tipo button, llamada miButton. Entonces en el start lo que hacemos es a ese botón asignarle a través del onClick un listener. Entonces lo que hacemos es programarlo para que siempre que se haga clic en este botón se ejecute el código que hay dentro del método tareaOnClick. Entonces siempre y cuando pulsemos en ese botón se mostrará por consola: has hecho clic en el botón. Y como último ejemplo,
tenemos la funcionalidad de movimiento del cubo, pero diseñada a través de 4 botones que tendremos en la interfaz del juego. Entonces crearemos 4 botones con las 4 posibles direcciones donde moveremos el cubo. Y lo que haremos luego pues es en el Start, a través del onClick, añadir un listener a cada uno de esos botones. Entonces siempre que hagamos clic sobre el botón arriba, se invocará el método arriba. Si hacemos clic en el botón abajo, se invocará el método abajo. Y lo mismo cuando hagamos clic en el botón izquierda y cuando hagamos clic en el botón derecha, se invocarán a los métodos izquierda y derecha. Entonces aquí tenemos el ejemplo simplificado, pero ahora iremos a Unity donde tenemos el ejemplo completo. Entonces tenemos el script mover cubo UI. Aquí en este caso estará programado para que estos 4 botones muevan al GameObject que tiene este script, que en este caso es el cubo rojo. Por lo tanto, los botones moverán al cubo rojo. Entonces vamos a ir al script, mover cubo UI, donde tenemos la velocidad y la duración, luego los 4 botones y 2 floats para el desplazamiento horizontal y desplazamiento vertical. Luego en el Start tenemos el mismo código que hemos visto en la última diapositiva, añadiendo un listener a cada uno de esos 4 botones. Entonces cada uno de ellos ejecutará uno de estos 4 métodos. Estos métodos, a su vez, lo único que hacen es o modificar el desplazamiento vertical, arriba y abajo, a 1 y -1, o modificar el desplazamiento horizontal, en el caso de la izquierda -1 y en el caso de la derecha a 1. Y cuando termina cada uno de esos métodos se invoca el método mover. Este método mover lo que hará es calcular el vector de desplazamiento a través de desplazamiento horizontal y desplazamiento vertical en los ejes X y Z, mientras que en Y siempre estará a 0. Entonces luego ya a través de Transform Translate utilizaremos ese desplazamiento multiplicado por la velocidad. Y finalmente ponemos los 2 desplazamientos a 0. Entonces una vez tenemos todo esto programado, lo que faltaría sería crear en la escena 4 botones y asociarlas a estos 4 buttons que tenemos públicos en el script mover cubo UI. Entonces para hacer esto, tengo ya creados los 4 botones, voy a habilitar el Canvas y el Event System, y aquí si os fijáis en la esquina inferior derecha tengo 4 botones. Los 4 los tengo dentro del Canvas, el botón arriba, abajo, izquierda y derecha. Estos 4 botones, además, a su vez dentro tienen un texto. Por ejemplo, el botón arriba tiene el texto con la flecha hacia arriba. Esto realmente es un carácter Unicode que he copiado y he pegado ahí. Podríais ir a Google y poner flechas Unicode. Y aquí pues sería copiar cualquiera de estas flechas. Si por ejemplo os gusta más esta flecha, pues podríamos copiarla, volver a Unity y pegarla aquí. Tendríamos esa flecha. Si por ejemplo se ve muy pequeña, podríamos cambiarle el tamaño hasta dejarlo como más nos guste. Pero bueno, yo lo voy a dejar como lo tenía, con estas flechas. Y además también, aunque esto lo veremos más adelante, una forma de que estos botones queden fijados aquí abajo a la derecha es establecer en el botón la posición aquí abajo a la derecha. Esto de forma simplificada, aunque tiene muchas más implicaciones, significa que si la resolución de la pantalla de juego cambia, fijaros que los botones permanecen bajo a la izquierda. Sin embargo, si por ejemplo le pongo que lo quiero centrado y ahora cambio la resolución de la pantalla, fijaros que el botón se desplaza y se mueve en base a la resolución del dispositivo donde se esté ejecutando este juego. Entonces en este caso en concreto, los 4 botones los hemos puesto bajo a la derecha, tanto arriba, abajo, izquierda o derecha. Y para crear cada uno de estos botones, pues simplemente hacemos clic derecho en la jerarquía de objetos de la escena e iremos a UI, Legacy y Button. Con esto crearíamos un botón. Aquí fijaros que me lo ha colocado bajo a la izquierda y muy pequeño. Este botón lo podemos posicionar y establecer su tamaño. Y luego ya dentro del propio botón tenemos el componente text con el texto que tiene el botón. Y ahí ya podemos modificar el font size y cualquier otro parámetro. Aquí podríamos hacer el tamaño del botón mucho más grande y mucho más alto. Luego en el texto cambiarle el tamaño de la fuente para que se vea un poco mejor. Incluso jugar con la alineación. Bien, voy a borrar este botón. Y lo último que faltaría realmente es a cubo rojo asignarle cada uno de estos 4 botones. Entonces simplemente lo que he hecho es arrastrar cada uno de estos 4 botones a los botones del script mover cubo UI.
Con ello conseguiremos que el cubo rojo se mueva en base al clic en cada uno de estos 4 botones. Si lo ejecutamos, fijaros lo que sucede. Cuando hago clic a la derecha, se mueve 5 unidades a la derecha. Si hago clic en el botón de arriba, se mueve 5 unidades hacia arriba. Y cada vez que hago clic, se mueve de golpe en 5 unidades. Esto se puede apreciar mejor en la vista de la izquierda, en la escena. Si os fijáis, cada vez que se mueve en una dirección, va a una de las esquinas de los cuadrados que forman el suelo, ya que cada uno de ellos tiene longitud 5. Lo podríamos alejar y comprobarlo, y podemos comprobar que funciona perfectamente, y además la cámara en todo momento sigue al cubo rojo. Sin embargo, además, en el cubo verde tenemos el script mover con flechas, que es el script que vimos en el último vídeo. Entonces el cubo verde se mueve con las flechas del teclado, mientras que el cubo rojo se mueve con los botones que tenemos por la pantalla. Aquí la diferencia es que el cubo verde no es seguido por la cámara, ya que la cámara sigue al cubo rojo. Entonces, si el cubo rojo se desplaza hacia la derecha, al final el cubo verde no lo veo en la vista de juego. Aunque, como podéis ver en la vista de escena, lo puedo mover sin ningún problema. Si voy a la izquierda, pues al final la cámara va siguiendo en todo momento al cubo rojo. Sin embargo, podríamos cambiarlo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es al cubo rojo quitarle el script de mover cubo UI. Y lo que vamos a hacer es mover cubo normal, utilizando el script mover con flechas, que es realmente el que tenía también el cubo verde. Entonces ahora, si lo ejecutamos, se moverán con las flechas del teclado los cubos rojo y verde. La diferencia es que el verde tiene velocidad 10, mientras que el cubo rojo tiene velocidad 5. Por lo tanto, como podéis ver, se mueven a velocidades distintas. Si, por ejemplo, de inicio ponemos los dos a la misma velocidad, tanto el cubo rojo como el cubo verde, al ejecutarlo, los dos cubos se mueven exactamente a la misma velocidad. Y la cámara realmente está siguiendo al cubo rojo, ya que si vamos a la main cámara, aquí tenemos el script, seguimiento cámara, que tenía un objetivo. En este caso el objetivo es el cubo rojo. Sin embargo, podríamos modificar el script mover cubo UI, tal y como lo tenemos en la cámara, para indicarle un GameObject. Entonces siempre estas flechas moverán al GameObject que tenga asociado el script. Entonces, para conseguirlo, vamos a modificar el script mover cubo UI y le añadiremos aquí, arriba de todo, un public transform objetivo. Entonces aquí abajo, en el método mover, no haremos un transform translate. Haremos objetivo.translate. Pues si lo guardamos, volvemos a Unity. Ahora habilitaremos el script mover cubo UI y le pasaremos un objetivo, por ejemplo el cubo amarillo. Y además le debemos incluir los 4 botones. Arriba, abajo, izquierda y derecha. Entonces ahora cuando hagamos clic en alguno de estos 4 botones moveremos el cubo amarillo a la derecha, hacia abajo, izquierda, arriba, lo iremos moviendo, mientras que si utilizamos las flechas del teclado se mueven los cubos verde y rojo y la cámara realmente sigue al cubo rojo. Aquí podríamos cambiarlo e indicarle que el seguimiento de la cámara sea el cubo amarillo. Entonces si ahora lo ejecutamos, a medida que hagamos clic en alguno de estos 4 botones, se moverá el cubo amarillo y la cámara lo seguirá. Bien, pero ahora voy a dejarlo de nuevo en el cubo rojo, tanto el seguimiento de la cámara como el mover cubo UI. Y además al cubo rojo le voy a quitar el script mover con flechas. De este modo, el cubo verde se moverá con el teclado, el cubo amarillo no se moverá, y el cubo rojo sea el que se moverá con los botones de la interfaz y además lo seguirá la cámara. Pero ahora lo que haremos es que se mueva en base a una determinada duración, que la tenemos aquí, ya que ahora la velocidad lo único que hacía era, en el momento que hacemos clic sobre cualquiera de estos botones, desplazarlo en 5 unidades. Pero ahora haremos que se desplace esas 5 unidades tardando 0,5 segundos o el valor que pongamos aquí. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Pues como ya hemos visto en vídeos anteriores, a través de la interpolación lineal con el LIRP.
De hecho, aquí abajo tengo el método moverLirp, que lo que hace es moverlo, pero teniendo en cuenta que se desplazará esta cantidad de unidades en esta cantidad de tiempo. Si ponemos 5 y 1, se desplazará 5 unidades en un segundo y a una velocidad constante. Si ponemos 5 y 0,5, pues tardará medio segundo. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Pues en primer lugar, establecemos la posición objetivo y luego creamos una corrutina, indicándole la posición objetivo y la duración. Este ejercicio idéntico lo hemos hecho ya en el curso, por ello tampoco voy a explicarlo otra vez, ya que realmente lo he explicado ya 2 o 3 veces. Entonces simplemente lo que hará es, a través de una corrutina, mover el GameObject a una posición destino en una determinada cantidad de tiempo, utilizando para ello la interpolación lineal. Entonces ahora realmente lo que faltaría es que utilice el método moverLirp. Entonces en vez de mover, vamos a poner moverLirp, para que podamos ver la diferencia. Aquí al copiar y pegar no lo tenía bien, pues simplemente he cambiado transform position por objetivo position, ya que lo tenía programado para que lo hiciera sobre el mismo GameObject. Ahora sí, lo vamos a guardar, volveremos, y ahora cuando lo ejecutemos, entonces ahora en el momento que hagamos clic sobre cualquiera de estos 4 botones, se desplazará el cubo de color rojo, teniendo en cuenta la velocidad y la duración. Si por ejemplo pongo la duración ahora a 3 segundos y voy a la izquierda, irá mucho más lento hasta llegar a esa posición que tenía al principio. Entonces ahora si por ejemplo pongo velocidad 10 y duración 1 segundo, cuando haga clic en el botón de desplazamiento a la derecha, como podéis comprobar se desplaza 10 y ha tardado 1 segundo. Voy a subirlo para que se aprecie un poco mejor. Haremos lo mismo ahora hacia la izquierda. Si por ejemplo pongo pues 0,2 segundos, irá mucho más rápido. Y además, con las flechas del teclado, lo que hago es mover el cubo de color verde. Y la cámara en todo momento sigue al cubo rojo. E incluso, como ya vimos también a través de un ejemplo, podríamos hacer que ese movimiento tuviera una aceleración y deceleración suave al inicio y al final. Para ello utilizábamos la función smoothSteep. Entonces, siempre que utilicemos la interpolación lineal, tenemos la opción de crear un float al que llamaremos, por ejemplo, fracción smooth y será igual a matf.smoothSteep. Aquí le pasábamos el valor inicial y el valor final, en este caso 0f y 1f, ya que realmente son los valores máximos y mínimos de esta fracción. Cuando estaba en 0, pues estaba en el punto de origen. Cuando estaba en 1, estaba en el punto de destino. Entonces, a partir de ahí le pasamos la fracción, que sea un punto entre 0 y 1. Entonces, para que haga esa aceleración, en vez de pasarle la fracción normal, le pasaremos la fracción smooth. Con ello, automáticamente se realizará esa interpolación con aceleración y deceleración suaves al inicio y al final. Si lo guardamos y volvemos ahora a Unity, al ejecutarlo, si pulsamos en el botón de la derecha, se desplaza 10 unidades, tarda 1 segundo y tiene una aceleración y deceleración al inicio y al final. Si por ejemplo ponemos 5, y además pues el cubo en color verde lo puedo ir moviendo con el teclado sin ningún problema. Aunque aquí realmente esto no sería muy correcto, ya que si por ejemplo hacemos clic hacia abajo y hacia la derecha muy rápido, al final hay momentos en los que se va a mover en diagonal o incluso no va a llegar al objetivo. Por ejemplo, si estamos tirando mucho a la derecha y luego hacia arriba, puede que tenga en ocasiones el desplazamiento horizontal y el vertical a 1 y va un trozo en diagonal o va recto y luego empieza a ir en diagonal. Pero bueno, simplemente lo he hecho así para que podáis ver diferentes formas de programar el movimiento de los cubos. Esto se podría perfeccionar, pues por ejemplo, bloqueando la acción del botón hasta que termine el movimiento, o incluso de muchas otras formas. Pero bueno, tampoco es el objetivo de este vídeo perfeccionar este sistema de movimiento a través de los botones de la UI. Simplemente es un primer vídeo de introducción a los eventos de ratón. Más adelante, cuando ya empecemos con el diseño de juegos, ya iremos puliendo cada uno de estos detalles. Y bien, como no quiero alargar más ya este vídeo, que se ha hecho muy largo,
Lo dejaremos aquí y en el siguiente vídeo seguiremos viendo más ejemplos de eventos dentro de Unity.